Bienvenidos todos al webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Hoy vamos a conversar del Día del Perdón, Yom HaKippurim o Yom Kippur. Vamos a leer versículos de Levítico, hablar de leyes y costumbres y leer capítulo 58 de Isaías, versículos del capítulo. Hasta la destrucción del segundo templo en el año 70, este día, el Día del Perdón, se celebraba en el templo en Jerusalén. Y en el libro, en Levítico, hay instrucciones específicas acerca de lo que debe hacer el sumo sacerdote y los demás sacerdotes en el templo en Jerusalén. Ahí se concentraba todo lo que había que hacer tenía que ver con los sacrificios especiales en ese día. Pero después de la destrucción del templo, la esencia de ese Día del Perdón pasó más a la parte de las ideas, a la parte de la educación, a la educación religiosa nacional de un pueblo que ya no está en su tierra, está disperso entre muchos pueblos en muchos lugares del mundo. Y entonces a partir de esta época encontramos en la literatura rabínica, por ejemplo en el Talmud o en el Shulchan Aruch, la forma, las instrucciones, qué hay que hacer en ese día, cuál es el significado de este día. Es un día para pensar, para darse cuenta, hacer un balance de los hechos que hemos participado, en los cuales hemos participado, lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado durante todo un año. Se refiere a dos tipos de conducta, vamos a decir. Más adelante lo vamos a leer. Lo que es entre el hombre y Dios, y lo que es entre el hombre y su prójimo. Y se acentúa mucho, se le da mucha importancia a la conducta entre el hombre y su prójimo. La parte, vamos a decir, del sacrificio del sumo sacerdote ya no está, sino se concentra más en la parte interna de cada una de las personas y en la reunión de toda la comunidad en un día con todo el día. Y a ustedes a lo mejor participaron también en el webinario en el cual hablamos del calendario hebreo, entonces saben, desde la víspera del día anterior, a partir de que salgan las primeras 3 estrellas, empieza el día y entonces empieza esta reunión de la gente para rezar, para hablar con Dios hablando y pidiendo perdón, y más que todo cada uno pensando en cómo fue el año que pasó y qué le va a pasar, qué va a hacer, cómo se va a comportar el próximo. Vamos a empezar
leyendo algunos versículos acerca de Yom Kippurim, y ya ustedes saben, me gusta mucho cuando participan los presentes en lecturas en hebreo o en español. Pero no me lo pidan por el chat, pídanlo levantando la mano, ¿sí? Si quieren leer en hebreo, con mucho gusto, o si quieren leer en español. Entonces, Fernanda, vas a leer. Shalom. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, gracias, Malca. ¿Y tú quieres? Bendiciones. Gracias. ¿Y tú quieres leer en hebreo? ¿Sí? Sí. Si me lo Vamos. permites, claro. Sí, por supuesto. Espera con el micrófono abierto. Le pido a todos los demás, los que tienen micrófonos, que tengan su micrófono cerrado mientras alguien lee para que no interfiere. ¿Y hay alguien que quiere leer en hebreo? En español, perdón. En español, Liz. Liz, ¿quieres leer en español? Yo abro los micrófonos de las personas que levantan la mano. Liz, ¿quieres leer en español? No recibí respuesta. Caleb, ¿quieres leer en español? Caleb, ¿Escuchaste? ¿para leer en español? ¿Sí? Sí, para leer en español, ¿verdad? Bien, entonces vamos a leer varios versículos. Fernanda en hebreo, tú en español, y después conversar un poco de lo que leemos. Así que nada más, por favor, Fernanda y Caleb, mantengan sus micrófonos abiertos, todos los demás cerrados, para que no escuchemos las conversaciones que ustedes tienen con gente alrededor, por teléfono, etcétera. Bien. Bien, Fernanda. Sí. Behayeta lahem lehukat olam bachodesh hashvi'i be'asor lachodesh te'anu et נפשותיכם, בכל מלאכה לא תעשו חזרך בחגר חגר בתוככם. No, muy bien, toda rabá. Y Caleb, ¿puedes leer el versículo en español, por favor? Ok. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Muchas gracias. Vamos, si puedes cerrar el micrófono, Caleb, tú también, y vamos a hablar un poco de lo que nos dice este versículo. Entonces, primero se habla de la fecha, Jodesh Hashvi, ya sabemos que es el séptimo mes desde la salida de Egipto, pero es el primer mes según lo que se cuenta a partir del exilio y del retorno a Sion después de del exilio a Babilonia, en el mes de Tishrei, que es el primer mes. El día 10 del mes, si el año nuevo es el día 1, Aleph, Yom Kippur, el día del perdón, es el día 10. Y ahora vamos a hablar del
dos ideas principales. Uno dice, te'anu et nafshotechem, afligiréis vuestras almas. Se refiere principalmente al ayuno. No comer, no ocuparse del cuerpo, ocuparse del alma. Y entonces hay otras cosas que son parte de la ocupación del cuerpo, no solamente la comida, está también la cuestión de bañarse, de untarse con cremas, ¿sí? Inclusive la forma de vestirse o de ponerse, por ejemplo, uno de los ejemplos, ponerse zapatos de cuero. Así que ese día se acostumbra, hasta hoy día, mucha gente va ese día con zapatos de tela y no zapatos de cuero, porque posiblemente en aquella época un zapato de cuero era algo considerado algo muy especial y es parte de pensar en lo exterior. No ponerse joyas, en las mujeres, por ejemplo, no ponerse perfume, no perfumarse. Algo personal, uno va a la sinagoga y hay muchísima gente. Hay mucha gente que no va todo el año, pero va este día. Y la gente no come, está en ayuno. Imagínense si cada una de las mujeres con otro perfume. El olor de los perfumes molesta mucho cuando uno ayuna. Ni maquillaje, todo eso, ese día, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. No. Concéntrense en su interior. Segundo dice, Kol melajá lo ta'asu. No hagan ningún trabajo. No sé si mencioné cuando hablamos del Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, al principio del año, esos 2 días de festivos, por ejemplo, uno se ocupa de la comida. De todo lo que tiene que ver con la comida, sí se puede mantener, hacer comida, cocinar inclusive con un fuego o algo que se ha prendido antes de empezar la festividad. Pero en este día, no. Uno no se ocupa con ningún trabajo, ni siquiera para su comida. Por supuesto, niños pequeños, si comen y si se les prepara. Pero uno mismo, no. Y después viene la tercera, todo eso tiene que ver con no ocuparse con el cuerpo, sino con el alma. Y después dice que no solamente ustedes, sino también el extranjero y la otra persona, cualquier persona que habita con ustedes, ha'ezrach, el que vive en tu tierra y también se mantiene ahí, está ahí en forma fija, y ger es el extranjero, el forastero, el que viene por unos años y se va. Y se incluye en otros versículos a los siervos también. Todas las personas. O sea, no hay posibilidad de que alguien haga por uno los trabajos que uno no puede hacer en ese día. Acuérdense de este versículo cuando leeremos más adelante en Isaías 58, el versículo que dice, ¿por qué nos afligíamos y no has visto, no los has considerado? Cuando el pueblo habla con Dios y dice, pero nosotros hicimos los ayunos y más ayunos y más ayunos. Entonces seguimos leyendo.
Es lo mismo, el mismo versículo, por eso lo leeré yo y no Fernanda y Caleb. Es lo mismo, ustedes ven que es de números, de במדבר. ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. Lo mismo de lo que hemos leído antes. Se considera el día, según tradición, se considera el día de Yom Kippur, el día del perdón, como es que es el día que Moisés bajó del monte Sinaí por segunda vez con las tablas de la ley, demostrando el perdón. Él habló con Dios y pidió que perdone al pueblo y logró bajar ese día con las tablas. Y también el día del sacrificio de Isaac, el día que muestra la dedicación, la fe de Abraham y la misericordia de Dios. También el día 10 de Tishrei. Entonces pasamos a otro versículo. Y en este versículo hay algo más que se agrega. Fernanda, si puedes leer, por favor. Sí. כי ביום הזה יכפר. Esta es una fe. יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתחרו לו שבת. Este lo no es una palabra, es No. el versículo 31. Ajá, sí. Yo vi que estabas dudando si es una palabra. Sí. Sí, perdón. Shabbaton Hilachem Beinitem et Nachotechem Hukat Olam. Muchas gracias. Y Caleb, por favor, el español. ¿Qué pasó? No te escuchamos, Caleb. No te escuchamos. No escuchamos a Caleb, entonces lo leo yo. Porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y aflijaréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Aquí nosotros la primera parte, el versículo 30, cuando dice ביום הזה יכפר עליכם, ahí es una evidencia de los actos solemnes que se celebraban en el templo, cuando el sumo sacerdote ofrecía sacrificios especiales para expiar el pecado. Esto por lo tanto lo traje porque aquí habla de, hay una evidencia de lo que se hacía hasta la destrucción del templo. Y aquí igual es la misma idea. Fíjense en cuánto tiempo
cuántas veces se repite para que quede muy claro. Cada vez hay algo, se dice algo y se repite. Se realizaban actos solemnes en el templo que se llamaban Seder HaAvodah, las tareas especiales del Yom Kippur, con sacrificios, con inciensos especiales, trabajos sagrados que están descritos en este capítulo, y estos versículos que hablan de los sacrificios especiales se leen, estos versículos se leen en uno de los periodos de la lectura de la Torah en la sinagoga en el día de Kippur. Ahora vamos a hablar de algunas costumbres, porque me imagino que ustedes tienen preguntas. Más cuando termino de explicar las costumbres, le daré tiempo, como siempre, para reflexionar en voz alta con todos nosotros y compartir sus pensamientos, sus preguntas. Como dijimos que el día de Rosh Hashanah, del Año Nuevo, es el día Aleph del mes, Aleph, que es 1. Yom Kippur es el día Yod, que es 10, el valor numérico de las letras en hebreo. Entonces, estos 10 días son llamados los 10 días del retorno. Y voy a pedir a alguien que lea en español de lo que está escrito aquí para poder compartir con ustedes. Sí, Gloria. Si quieres leer, Gloria, por favor. Dicen los sabios en el Talmud que siempre la persona se vea a sí mismo como si él fuera medio culpable y medio meritorio. Si hace una mitzvah, feliz es él, pues se inclinó para el lado del mérito. Mas si transgrede una prohibición, pobre de él, pues se inclinó para el lado de la culpabilidad. Kiddushin 40b. Muchas gracias. Esta parte que siempre está entre paréntesis cuando leemos un versículo es de la Biblia hebrea. Y si es del Talmud, es de la parte del Talmud donde aparece lo que acabamos de leer. Y es una idea que nos acompaña durante esos 10 días del retorno. Uno siempre tiene que pensar que ha hecho a lo mejor algo que ha ofendido a alguien sin darse cuenta ni siquiera de esto. Ya no estamos hablando de las ocasiones que sabemos que hemos transgredido, que hemos hecho algo que no debíamos hacer. Pero a veces hacemos cosas o decimos cosas que no nos damos cuenta y alguien se ofendió. Entonces, en esos 10 días es la oportunidad de reflexionar, y si nos acordamos de un caso así, acercarse a esta persona, llamarlo por teléfono. Diría yo, hoy día enviamos un email, ¿verdad? Hay muchísimas más formas de comunicarse y la gente acostumbra a hacerlo. Hay una costumbre de gente muy ortodoxa y pide perdón a todos. Hay una fórmula, como decir, si te he agredido, si he dicho algo, perdón. Cada uno de nosotros se considera, según el Talmud, debe considerarse medio culpable y medio meritorio. Es linda esa forma de pensar, de que no podemos saber cuándo y en qué oportunidad hicimos algo que no deberíamos haber hecho. Entonces, ¿cuáles son las costumbres?
en los 10 días de retorno, dice en Salmos 81, dice, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. El mes, según el año lunar, el mes empieza cuando la luna casi no se ve. Ese inicio del mes, cuando la luna está cubierta, se llama kese. Significa cubierta. Entonces, en ese día, se toca el shofar. Los días entre Rosh Hashanah, el principio del año, y Yom Kippur, el día del perdón, se llaman los días entre Kese y la palabra que vimos antes, Azor. Se llama, lo escribo abajo, Bein Kese, cuando está la luna completamente escondida, Bein Kese le Azor. Azor viene de la palabra Eser, 10. Y perdonen la forma no muy linda que escribí para que puedan ver Kese le Azor. Esto está en Salmos. Y hay otro versículo que aparece en Isaías 55:6. Y ahí dice el profeta, Dirshu Adonai behimatz'o, kra'uhu bihiyoto karov. Hay que, esto no es correcto lo que está abajo. Perdón a todos. Vamos a ver si lo puedo cubrir. No es, lo voy a explicar. Esto no es. Anótense en la cita para que la puedan leer en español. Es Isaías 55, versículo 6. Dice Maimónides, el Rambam, dice que el hombre tiene un libre albedrío, puede decidir cómo comportarse, qué va a hacer. Y en estos días, los 10 días del retorno, cada uno puede decidir mejorar o también puede decidir seguir con el comportamiento que tiene, no hacer nada, no cambiar. Pero dice Maimónides algo muy importante, no es posible cambiar en 10 días. O sea, los cambios son lentos. Nosotros conocemos los cambios en las organizaciones, son lentos. También los cambios en el ser humano son lentos. Entonces, no hay milagros. No de en 10 días una persona de repente cambia y deja de hacer algo que no debería ser, que durante mucho tiempo ha hecho. No, el cambio toma tiempo, pero en esos 10 días se puede tomar una decisión en una forma mucho más considerando todas las implicaciones de esa decisión y hacer algún cambio. Inclusive él dice, por ejemplo, da un ejemplo Maimónides muy de la vida real, la decisión de dejar de comer demasiado o la decisión de cuidar más a un familiar que necesita ayuda. Esas son decisiones que a veces no podemos tomar en una sola vez. Hay que acostumbrarse a la idea que vamos a dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Este es un proceso de cambio. Entonces, estos son los 10 días del retorno.
Y dicen los sabios del Talmud que en estos días, según lo que dice el profeta, es como un acercamiento más a Dios y entonces se puede hacer, hay como un esfuerzo en comunidad de todos para hacer algo diferente. Llega el día de Yom Kippur. Es un día que se dedica a recapacitar. Y hay un principio muy importante que está dicho acá. Los pecados entre el hombre y Dios el día de Kippur expía. La persona reza, promete y soluciona lo que entre el hombre y Dios. Cada uno interpreta entre el hombre y Dios en otra forma. Inclusive en el judaísmo hay muchísimas opiniones diferentes, hay gente más ortodoxa, menos ortodoxa, muchísimos grados o formas de ser judío, igual como muchísimas formas de ser cristiano, musulmán, cualquier religión. Hemos desarrollado diferentes formas de hacerlo, de serlo. Pero lo importante es, los pecados entre los hombres no son expiados, sino hasta que se disculpe con su compañero. Entonces, si humillamos a alguien o perjudicamos a alguien de alguna manera, si es un daño económico o no es un daño económico. No siempre debe ser un daño económico, puede ser otro tipo, dejar de hablar con un amigo, por ejemplo, por mucho tiempo, no ayudar a alguien que necesita ayuda, un vecino. Todo esto, agredir en alguna forma a un compañero en el trabajo. Todo esto se puede solucionar al hablar con la otra persona. Dan un ejemplo de Abraham cuando fue a Gerar y estuvo hablando con el rey de Gerar, Abimelech. Fíjense ahí ustedes en Génesis 20, 17, Abraham reza o pide a Dios por el rey Abimelech que estaba enfermo, así es como una compensación al algo que pasó entre ellos. Entonces, es un ejemplo de cómo debemos comportarnos con la gente que está a nuestro alrededor. Costumbres, ¿qué se hace? Otra vez, recuerden, no todos lo hacen, hay algunos que hacen algunas cosas, otras cosas, todo lo que se debe hacer, parte de lo que se debe hacer. Somos humanos. Hay una costumbre que se llama caparot. Dice la persona, toma hay una forma de hacerlo con dinero, hay una forma de hacerlo con una gallina o un gallo. De comprar un animal, decir parte de un rezo que está aquí, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיטה, ואני אכנס ואלך לחיים טובים, ארוכים ולשלום. Es como un recordatorio de los sacrificios que se hacían en el templo cuando se llevaba un animal sacrificado, llevaba como los pecados de todos. Esto es un símbolo, no es de verdad, no creo que hay alguien que de verdad piensa que es el animal que va a tener ahora todos los pecados encima de él. No, es un símbolo, un acto simbólico. Y por eso muchas veces lo hacen con dinero, donando dinero a alguien necesitado, a una organización, como un acto simbólico de pedir perdón.
Esto es caparot, y después hay una comida que se llama seuda mafseket. Es una comida que se come por lo menos 20 minutos antes de la hora que hay que empezar el ayuno. Hoy día, por ejemplo, se aparecen en todos los calendarios del año hebreo o en los periódicos que van a salir el mismo día, se dice a qué hora empieza el ayuno. El ayuno empieza antes de ver las primeras 3 estrellas. Uno tiene que prepararse, y entonces antes se hace una comida especial. Cada familia, cada grupo de personas según su origen, porque en Israel en el mundo hay judíos que se acostumbraron, vivían muchos años en diferentes partes y comen con algo parecido a lo que se comía donde ellos vivieron. Entonces cada grupo tiene sus costumbres. Hay una comida que siempre se repite, todos los años se comen las mismas cosas en esa comida, pero cada familia tiene su costumbre de qué se come. Se acostumbra a comer de tal forma que uno no se queda ni con sed, y tampoco comer muchísimo. No es aconsejable. Sí dicen que todo el día antes de empezar el ayuno, aconsejan los médicos, por ejemplo, de tomar mucha agua. Entonces se hace esa comida y después de la comida, generalmente uno ve, no hay carros en las calles y uno ve familias con niños yendo a la sinagoga. Otra vez repito, en ese día, mucha gente que nunca va a la sinagoga va un día al año y ese es el día. Entonces uno va a la gente, no todos entran, algunos quedan afuera también para escuchar el rezo que sale por las ventanas. Y es bonito ver, la gente tiene la costumbre, lo vamos a ver más adelante, de ponerse ropa blanca, ya hablamos de zapatos de goma, zapatos de tela. Y este es el ayuno, del ayuno hablamos. Vamos a hablar ahora del rezo. Hay una oración con la cual se inicia el día del siglo VIII, se llama Kol Nidrei. En Kol Nidrei, aquí están, el principio de la oración es todos los votos, obligaciones, juramentos, anatemas que nos atan desde Yom Kippur hasta el siguiente quedan anulados. ¿Por qué? No recordamos todas las promesas que hemos hecho. Entonces, en caso que alguien ha hecho alguna promesa, algún voto, y no ha cumplido, se le olvidó, en este día se declara que está libre de ese voto, de esa promesa. Más adelante, cuando uno sigue con ese rezo, habla también de la gente que por algunas circunstancias de la vida tenía que hacer algún compromiso que no debía hacer. Lo hizo, lo cumplió y no está algo debido lo que hizo. Entonces también la comunidad, la gente que reza, dice, lo aceptamos entre nosotros y lo vamos a rezar y vamos a compartir con él como si no pasaba nada. Un ejemplo de la vida real, me imagino, no es de conocimiento personal. A lo mejor hay una persona que hizo algo y sirvió muchos años su condena en la cárcel y viene y quiere incorporarse a la sociedad y debe ser difícil, a lo mejor lo rechazan, a lo mejor no lo quieren aceptar. Este rezo dice, acéptanlo. Vamos a rezar juntos con él.
Esta es una oración muy solemne. Otra vez, cada comunidad tiene su melodía. Yo personalmente tengo recuerdos de niñez, de mi padre. Era hijo de rabino, pero no practicaba la religión tal como su padre, pero ese día se ponía la ropa que ponía su padre, una ropa blanca especial, por encima de la ropa una manta, y rezaba este rezo en casa. Después iba a la sinagoga como cada uno. Él no era no oficiaba en la sinagoga, pero este rezo lo rezaba siempre en la casa y lo recuerdo como niña. Es un rezo importante. Vestir ropa blanca. ¿De dónde viene la costumbre? Isaías 1:18. Hay un versículo que sirve como una muestra, una evidencia, que la gente pensaba que ropa blanca o el color blanco es algo que muestra arrepentimiento o muestra que la persona es inculpable o es pura. La idea de ser puro. Las oraciones. Hay varios tipos de oraciones, además de lo que les conté del Colibrí. Hay un tipo de oraciones que se llaman confesiones y se hace 10 veces en ese día. Las confesiones están escritas en el libro de rezo, en el Mahdor, está escrito en orden alfabético. Y un rabino en el siglo XIX, Rabino Yitzhak Dvorky, explicó que es alfabética porque de otra forma no sabríamos dónde detener nuestro llanto, dónde detenernos en nombrar todo lo que hemos hecho. Y él dice también que ya que si no hay final para el pecado, tampoco hay fin para el perdón del pecado, pero sí hay un fin para el alfabeto. Es como algo muy popular, esta forma de explicación de ese gran rabino, para que la gente entienda por qué esa confesión enumera muchísimos pecados en forma alfabética y todos lo repitan. Lo repiten 10 veces a un número completo. Hay algo entre las oraciones. Hay una oración que se llama Shema Kolenu, que también se repite muchas veces. Es parte de un rezo que se llama Amidah Shmonesre, que se hace diariamente en días regulares, no solamente en este día. Y yo encontré, y espero que podré llevarlo a ustedes, en YouTube, una grabación de un cantor y una cantante, un hombre y una mujer, que lo cantan. Ustedes, espero, lo podremos ver. Pero aquí puse las palabras que se repiten más. Y las puse en hebreo y en letras latinas para que los que no saben hebreo puedan seguir. Y voy a ponerlas cuando vamos a escucharlas, voy a poner otra vez esta diapositiva y voy a poner en el chat también las palabras. No todas, son las que más se repiten. Dice, Shema Kolenu, oye nuestra voz, Adonai Eloheinu. Dios, nuestro Dios. Juz verachem alenu. Ten piedad, misericordia con nosotros. Vekabel berachamim. Y acepta con misericordia, benevolencia y con apertura, uberazón, nuestro rezo. A este rezo se agrega una parte donde, si logramos escucharlo, el cantor repite algún
una parte donde él dice algo que se acostumbra a decir. En ese rezo uno puede agregar. El día de Kippur se agrega, por ejemplo, la petición de no quedar solo cuando uno envejece. Voy a tratar de ponerlo, pero ya me conocen, no soy una experta en la parte técnica. Vamos a ver si lo logro hacer. Poner Shema Kolenu. Sí, lo logré. Ya lo vamos a escuchar. Les voy a enviar las palabras. Ahí está. Entiendo que no han podido escuchar. Les envié el link donde lo pueden escuchar en YouTube y envié las palabras también. Lo siento, pensé que va a ser un lindo momento, así que lo tienen en el chat para que lo puedan escuchar. Voy a tratar otra vez de otra forma a ver si no creo que... No. Bien, entonces ustedes ya tienen el link, lo puse ahí en el chat y lo podrán, me imagino, podrán escuchar. Vamos a seguir un poco más con... un momento. Con esto para que ahora ustedes, los que tienen preguntas relacionadas, no en el chat, sino relacionadas
con lo que hemos hablado. Si quieren preguntar, otra vez lo que acostumbramos a hacer es levantar la mano, y si no tiene micrófono, yo se lo paso. Ana María, y lo abro también. Sí, Ana María. Malca, buenas noches. Es que quiero que repitas nuevamente lo que significa Shema Koleinu, Adonai Eloheinu, Bien. Berajé. Bien, ya lo voy a repetir. Toda Rabá. Shema Koleinu, escucha nuestra voz. Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Jus verachem aleinu, ten piedad, benevolencia, piedad, misericordia sobre nosotros, y acepta con piedad y con en forma positiva, razón es forma positiva, nuestro rezo. Esto se repite varias veces, y también está ahí la parte de acepta nuestro retorno, que no está aquí cuando ustedes lo escuchan con el link, y una parte que él reza solo, y ese versículo que dice, no nos deje cuando estemos viejos. Acuérdate de nosotros cuando estemos viejos. Toda Rabá. Bevakasha. A ver si hay otras. Sí, Valdemar. Hola, ¿qué tal? Hola, Malca, Shalom. Shalom. Tengo dos preguntas nada más. Primero, cuando tú decías de que para el perdón, cuando decía el rabino, de que tenía que ser o que tenía que sentirse medio meritorio y medio pecador, algo así, ¿no? Dice de que es mejor si hace un mitzvah. La pregunta que se me viene es, yo tenía entendido que el mitzvah era el baño de purificación que se hacía. No, ese es mikveh. No tiene, el baño de purificación se llama mikveh, y no mitzvah. Es dos cosas. Mitzvah es cumplir un precepto de la Torah. Una de las leyes es una mitzvah, viene de la raíz tzadi vet vav hei, que significa orden, y por otro lado mitzvah tiene otro significado, que es hacer algo bueno para la gente. Es también una mitzvah. O sea, cumplir Shabbat es mitzvah porque fue orden de Dios. Y invitar a alguien que no tiene comida y darle comida, o darle a alguien trabajo y no dinero de limosna, sino trabajo para que pueda reconstruir su vida, esa es mitzvah también. Ok, gracias. Y la segunda pregunta sería, si en el día del perdón hay algunos judíos que tienen costumbre de ir al muro de los lamentos. Sí, sí. En este día uno no viaja por carros, solamente si hay una emergencia. Uno ve carros en la calle solamente en emergencia. Entonces, alguien que vive en Jerusalén o va especialmente a hospedarse ahí y llegar caminando al muro, por supuesto. Hay rezos ahí también. Ok, pues gracias a toda Rabá. Bevakasha. Gabriel. Un momento, te paso el micrófono. Ahora, Gabriel. Sí. Gabriel, alzate. Malca, buenas noches. Buenas noches. Sí, dime. Okay. Mira, la primera pregunta tiene que ver con el pasaje de Números 15-26. El que está aquí. Sí, exactamente, ese mismo, sí. Donde habla dice, por cuanto es hierro, dice aquí la Reina Valera,
ahí tú lo colocaste, o ahí aparece ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre ese pecado y los otros términos que la Biblia utiliza también para referirse al pecado? Shgaga no es el tipo de pecado, sino la característica que no se hizo con intención, no intencional. Ahí está, esa es la palabra. Entonces, la traducción que yo tomé, no recuerdo. Siempre o es de la Reina Valera o es de la versión del hebreo español de Katzenelson. No es de la Biblia Jerusalén, eso estoy segura. O es ignorancia o es sin intención. Ya, ok. Y lo otro es más bien como técnico. La Reina Valera, cuando ahora usted citaba Levítico 15, nosotros teníamos, era Levítico 16. ¿A qué se debe esa diferencia? Hay varias versiones de contar los capítulos y los versículos. Y todo depende del tipo de traducción, inclusive entre Reina Valera una y otra puede haber una versión depende de qué año fue editada. Por ejemplo, yo lo que tomo para acá es del sitio en internet que se llama Bible Gateway. Y ahí aparecen muchas traducciones. Yo escojo también siempre la Reina Valera del 95, mientras la que tengo en la mano es creo que de 60 y algo. Y Sí, es 60. diferente. 60, la que tengo en la mano es de la 60. Entonces puede ser que en la 60 aparece en el capítulo... No, aquí dice, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo seco. Esta es, y es el capítulo 15. Sí. No, yo me refería a Levítico, que el día de la expiación, Levítico, puede Levítico, ser. sí, Levítico es capítulo 16 de Levítico. Bien, lo voy a revisar. Gracias, Gabriel. Marca, muchas gracias a usted. Gracias. Más preguntas. José Alfredo. Te paso micrófono y ahora tienes derecho de hablar. Sí. José Alfredo. ¿Sí me oye? Sí, te oigo. Ok. Permíteme un segundito. ¿Qué quieres que le pregunte? ¿Cuál es la Biblia que hasta ahorita está más o menos acercándose a lo que de verdad quiere Dios hacernos entender? Dice que cuál es la versión la versión bíblica más correcta y más cercana a lo que a la versión hebreo. Sí, entiendo la pregunta. Es una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Difícil porque inclusive en la versión de la Biblia que tiene hebreo y español, esta que tiene hebreo de un lado, hebreo y español del otro lado, o es en inglés, porque yo también trabajo en inglés, no hay ninguna traducción que puede traducir exactamente lo que dice en hebreo. Cualquier traducción, de alguna forma, porque los idiomas se han desarrollado y hay sinónimos, antónimos, entonces es difícil encontrar una traducción que palabra por palabra exactamente lo mismo. Por eso mucha gente va a estudiar hebreo bíblico y al estudiar el hebreo bíblico y las raíces en el hebreo puede entender la intención verdadera de lo que está escrito. Muchas gracias. De nada. Una de las participantes aquí lo dijo de una forma muy bonita. Lo de no poder traducir, hay que leerlo en hebreo. Lina,
te paso micrófono y lo abro. Dime, Lina. Buenas noches. Dios bendiga. Un momento. Sí. Sí, Lina. ¿Cuál es tu pregunta, Lina? Marca, buenas noches. Buenas noches. Pregunta es, yo quiero saber si el Yom Kippur es el 10 de septiembre o es el 22, porque a mí me... No es el 10 de septiembre, es el 10 del mes de Cheshvan, de Tishrei, perdón. La próxima semana va a ser el día domingo es el 28, lunes el 29, martes por la noche el 30 y el día miércoles Yom Kippur, desde el martes por la noche hasta el miércoles. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos otra vez a ver si hay más preguntas. Alguien que se me olvidó para que podamos leer algo de Isaías también. Fernanda, ¿una pregunta o tienes la mano de antes? Sí, tengo una pregunta. Precisamente lo que acaba de preguntar esta Lina es eso de los días, y haciendo mi cuenta con los dedos, decía que si empezó el año nuevo el 16 por la noche, que ya era más bien 17, entonces sería 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el 26. Perdón, sí, el 26. De la noche. Sí, de la noche. De la para noche. el 27 y el 28. Sí. Ah, ok. Y esta cena puede consistir en como que fruta, alguna cosa fuerte como pez o pollo, o... La cena generalmente se come algo que no está muy condimentado y se come sopa clara, consumé, para tener más líquido. Nosotros necesitamos líquido para poder aguantar nuestro cuerpo, entonces no se acostumbra a comer picante ni verduras mucho, sino carbohidratos y sopa y pollo, por ejemplo. Pollo, algo que es, o pescado, pero algo que no es muy condimentado. Ajá. Y cuando, y son 2 días de ayuno. No, es un día, 24 horas. Son 24 horas. Sí, y 24. Luego, cuando esto termina, que entonces cuando termina el ayuno, la gente acostumbra a tomar té, comer algo liviano, reunirse en familia en forma más grande, no solamente la familia que come en la casa el día anterior, más gente, invitar uno al otro, y es una comida ya más festiva. Pero se empieza a comer lentamente. Primero té con algo dulce y mucha agua, y hasta que uno llega a la casa y empiezan los preparativos, y toma tiempo hasta que empiezan a comer. Ajá. Y y es de alegría ya entonces. Ya es de alegría. Muy bien. No, el día no es un día triste. El día no es un día triste. Es algo muy importante que no lo mencioné, pero es parte muy importante del día. No es un día triste. Entonces, la aflicción de las almas es el puro ayuno, no es que tengas que... No. La gente si ora es natural, con un rezo que las palabras llegan al corazón. A veces sí, o hay un rezo en el cual recordamos a los muertos de la familia, a los padres, a los que se han ido,
Entonces se quedan en la sinagoga, por ejemplo, nada más lo que han perdido uno de los padres y resta este rezo especial con la comunidad. Pero no es un día triste, porque uno siente el sentimiento es más de elevación. Ajá. No es triste. Sí, es que yo pensaba que se lloraba y que se clamaba. Y que... No, se clama. En la sinagoga hay tipos de rezos donde uno clama o el cantor lo hace. Ustedes lo van a escuchar en ese link, pero no es un día triste, es un día de recapacitación, pero no debe ser triste. Porque uno siente que tiene una oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, no. Y hay otra cosa que quiero comentar. Hoy día en Israel hay mucha gente que no es religiosa, que es laica, no van a la sinagoga. Y durante los años, los últimos, 20, 30 años, se ha instituido, como no hay carros en la calle, salen muchas familias con niños a pasear o con bicicleta. No hay prohibición, vamos a decir. Donde vive la gente ortodoxa, uno no entra, uno no molesta a otro, uno no come en público, no se va al parque o al lugar público para prender fuego y asar la carne a la parrilla. Uno respeta cada uno cómo se comporta a otro en ese día. Por eso el día es tan lindo, porque uno ve en la calle la gente con las bicicletas, con los niños pequeños paseando, por otro lado ve a la gente cubierta con los mantos, con la ropa especial, ropa blanca, van a la sinagoga. Ustedes donde viven, seguro que ven las comunidades judías donde ustedes viven y ven que hay diferentes tipos de comportamiento. Hay más preguntas. La verdad es que quiero dedicar el tiempo que necesitamos para contestarle a todos y si no logramos leer en Isaías, lo hacemos la próxima semana, no pasa nada. Así que ahora voy con Ruth. Sí, Ruth. Ruth, tienes el micrófono abierto, no te escucho. Vi la mano arriba, no. Susana. Susana Enríquez. Sí, quería saber la diferencia. Hola, Malca. Hola, quería hola. saber la diferencia entre mitzvah y tzedakah. Tzedakah es una mitzvah. Tzedakah es dar de algo tuyo a lo que tienes a una persona necesitada. Es una de las mitzvot. Ah, es lo mismo. Tzedakah viene de la palabra justicia. Ya, sí. Sí, así que es ayudar al prójimo, es una mitzvah. Bien. Y lo otro era que hace poco tuviste una página que el otro día me metí pero no la pude ubicar. La página Biblia. Y nos da las distintas Biblias. Yo no sé en qué página te has metido, Susana, lo siento. ¿Vos me nombraste hace poquito? Sí. A ver si la podrías escribir. Sí. Vamos a ver si hay alguien más. Con Ruth, lo siento, no he podido hablar con Ruth. Y vamos a ver si hay alguien más que quiere comentar o preguntar. Veo que hoy hay más preguntas que comentarios generales. Ana María, ¿tienes la mano de antes o es otra pregunta? Es otra pregunta, Malca. Sí. Es que yo estoy confundida. ¿El mismo día de Yom Kippur es el día de expiación o son dos días diferentes? No, es el mismo día.
Porque es yo el leí mismo en un día. libro, yo leí donde el día de expiación, que no sé qué tan cierto sea, que es el único día donde Satanás no puede tentar al hombre. ¿Es cierto eso? A lo mejor este libro sabe algo, no sé, no puedo comentar porque no sé de qué libros hablas. Día de Yom Kippur es el día del retorno, el día del perdón, el día de expiación de los pecados según la concepción antigua era en el templo con sacrificios, según la concepción de a partir del año 70, después de la destrucción del templo, es más un día donde uno se concentra en la parte espiritual. Bueno, gracias. Bien, vamos entonces a leer algo de los versículos en Isaías. Isaías 58. En ese capítulo vemos como un diálogo entre el profeta al cual Dios le dice lo que tiene que decir, el profeta que regaña al pueblo y el pueblo que no entiende por qué se considera mal lo que están haciendo. Es como un diálogo, o respuestas o preguntas o del pueblo, el regaño del profeta. Voy a leer yo porque nos queda poco tiempo. El primer versículo, los primeros 14 versículos de Isaías 58 se leen en la sinagoga en una de esas lecturas durante el día. Hay rezos y hay lecturas. Dice así, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך, והגד לעמי תשעם, ולבית יעקב חטאתם. Este es un llamado al profeta. El profeta tiene que hablar en voz tan fuerte como la voz del shofar. Y se habla del pueblo en dos formas. Una forma es mi pueblo, que es la forma como el padre se relaciona con su hijo. Y la otra forma es Beit Yaakov, el nombre general, la casa de Jacob, o sea, el nombre oficial del pueblo. Nosotros una vez o más hemos hablado un poco de la literatura de la poesía, y la literatura profética es poesía, por eso está escrita en un paralelismo, y cuando ven los versículos en hebreo están escritos aquí, presentados de esta manera. Una parte es paralela a la otra. El paralelismo a veces es sinónimo y a veces es antónimo. Hay muchas otras formas de paralelismo, pero también se puede decir lo mismo, pero con unas palabras un poco diferentes. Aquí es le a mi pueblo, y aquí es como alejado, le Beit Yaakov. Pecado, het, rebelión, pecado, transgresión. Eso es lo que tiene que hacer el profeta. Y ahora dice Dios, ¿por qué? Veoti yom yom idreshun. Ellos me buscan cada día. Vedat derachai yechpatzun. Y quieren saber mis caminos. Que goy asher tzedaka asa. Como gente que hubiera hecho justicia. Umishpat Elohav lo azav. Y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Ish'aluni mishpetei tzedek, me piden justos juicios, kirvat Elohim yechpatzun, y quieren acercarse a Dios. Y entonces dice, ellos lo que quieren, aparece aquí varias veces la palabra jefetz, yechpatzun. Esta palabra es
tiene dos significados. La raíz Het Pei Tzadik puede simbolizar un objeto o un anhelo o querer hacer algo. Pero algo puede ser un objeto o objetivo muy específico, muy terrenal, o puede expresar de querer hacer algo, de querer. O sea, Jefetz puede ser un objeto. Ellos, dice Dios al profeta, ellos buscan cómo hacer justicia, cómo acercarse a Dios, pero por otro lado siguen con la parte terrenal de los objetos, y esta parte tiene que ver con, por ejemplo, el comercio en días festivos, que es prohibido. O sea, me buscan todos los días, quieren saber, quieren aprender qué tienen que hacer, pero por otro lado, hacen cosas que no deben hacer. Y esto es lo que dice el pueblo. Y aquí llegamos al cierre de lo que hemos hablado, al ayuno. Ellos dicen, Lama tzamnu velo raita, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Y ninu nafshenu velo teda, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El ayuno también el ayuno es algo externo. Uno ayuna y sigue haciendo lo mismo como antes. El ayuno es un símbolo de concentrarse en la parte espiritual, pero si uno piensa que si va a ayunar puede seguir en el mismo camino incorrecto, está equivocado. Eso es lo que dice este versículo, y ahora utiliza otra vez esta raíz de la cual hablamos antes, Jefetz. Hen beyom tzomchem timtzeu Jefetz. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. Vechol atzbeichem tingosu, y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, no pueden decir, estamos ayunando, afligiéndonos, y con eso pretender borrar lo que están haciendo siempre por su propio interés o la opresión de los trabajadores, por ejemplo. Hay algo incorrecto en eso, dice el profeta. Y a partir del versículo 5, el profeta contesta al pueblo que dice, nosotros ayunamos y no vimos que Dios nos perdona porque tú, el profeta, sigas diciendo que no estamos haciéndolo bien. Entonces él le contesta, Hachazei etzom evcharehu, Yom anot adam nafsho. Es este el ayuno que yo escogí, que el día de día aflija el hombre su alma, que incline la cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas. Esto no es. Acabamos de hablar de qué es afligiarse. Esto no es. Alazé tikrat tzom, a esto llamaréis ayuno, veyom ratzon la Adonai, el día agradable para el Señor. Esta parte de afligiarnos en la parte de nuestra exterior, la parte exterior no es la forma. Halo ze tzom evchareu, el ayuno que yo escogí. Pateach hartzubot resha, hater agudot mota, desatar
las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, ושלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתקו, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Esto es lo que hay que hacer. La justicia social es muy importante. La justicia social, el tratar al prójimo como igual y no oprimirlo, esto es lo importante. Así que si uno no ayuna, no mencioné antes que hay personas que no ayunan por enfermedad o mujeres embarazadas. Hay personas que no ayunan o ayunan parcialmente, significa toman agua pero no comen, por su condición física que no les permita. Y está aceptado. Hay ciertas... todo es muy humano, todo es muy... para abrir todas las posibilidades para la persona. Todo está abierto, es nuestra decisión qué hacer y cómo comportarnos. Y a lo mejor hay alguien que por algún motivo no puede ayunar, pero se porta de una forma extraordinaria con sus prójimos, con otras personas. Entonces lo consideramos a él también. Por eso dije que es la traducción de afligiar es afligiar el alma, no el cuerpo. Aquí dice, Halo paros laraev lachmeja, no es que compartas tu pan con el hambriento, va'aniyim merudim tavi bait, que a los pobres errantes albergues en casa. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. Durante todos los próximos versículos se habla de todo lo que se puede hacer hacia el prójimo que no se compara con un día de ayuno. Un día de ayuno no es suficiente, no es la solución. La solución es el comportamiento día a día. Nos recordamos a Maimónides que dijo lo mismo. Es un proceso de cambio de la persona. Toma tiempo. Un día de ayuno, 10 días de reflexión, no es suficiente. Hay que ver un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. A lo mejor seguiremos leyendo algo de esto la próxima semana. Quiero pedirles una cosa más mientras vuelvo con ustedes si quieren hacer preguntas. Entonces, si hay preguntas ahora, levanten la mano, por favor. Y sí, un segundo nada más, un segundo. Y estoy con ustedes, vamos a quedarnos un poco más si hace falta. Pero quiero pedir que contesten a la pregunta como siempre. Sí. La pregunta que va del... donde tienen que contestar sí o no, ¿sí? Y voy a contestar preguntas. Apolos. Sí, ¿cuál es la pregunta? Un comentario y una pregunta. La lectura que nos acabas de guiar en Isaías confirma lo que nos has enseñado hace poco, de que el arrepentimiento tiene que ser no solo para con Dios, sino también para con nuestro prójimo. Y creo que ese es mi comentario. O sea, veo qué bonito como la escritura se comenta a sí misma. Y la segunda pregunta, la pregunta que quiero hacer es, la expiación de Yom Kippur es solamente para los pecados
no intencionales o también para los pecados que han sido deliberadamente cometidos, pero que alguien puede arrepentirse por eso? Sí, también. Okay. También por esos. Sí. Muchas gracias. Alfredo. Hola, Alfredo, dime. Alfredo, ¿tienes micrófono abierto? ¿Tienes alguna pregunta? Lo siento, no te escucho. José Alfredo. José Alfredo Jiménez. ¿Sí? ¿Sí? No le escucho mucho. Ahora yo le escucho. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de José Alfredo Jiménez? ¿Hay alguna pregunta? Ella te escucha, nomás a hacerle la pregunta. No Hay que hacer la pregunta, ¿sí? Oh, espérame. El volumen. Ok, ahora sí. ¿Sí? Ok, ahora sí la escucho. Ok. ¿Hello? Sí, dígame. Perdona pregunta. Con toda humildad, mi pregunta es, ¿quién era este profeta que hizo el ayuno para los pecados que eran cometidos sin los pecados cometidos sabiéndolos o inocentemente? ¿Cómo se llamaba este profeta? Yo Don Quijú, algo así. No sé a cuál profeta específicamente. El que acaba de hablar el otro señor ahorita, el que acaba de hablar. El profeta que estamos leyendo es Isaías. ¿Te refieres al sabio Maimónides? ¿Al rabino Maimónides? No. Estamos leyendo Isaías. Sí, estoy en Isaías, pero... No leímos otro profeta, estamos leyendo Isaías y uno puede encontrar referencia a esto en Mica, en Miqueas, en casi todos los profetas hablan de esto. Creo que era como Linquijú, algo así, el profeta Linquijú. No recuerdo nombre así de un profeta, a lo mejor la pronunciación del nombre en hebreo sí, a lo mejor, sí. es diferente. Sí. Si hay alguien que sabe, escríbenle a José Alfredo Jiménez en el chat. No, muchas gracias, disculpe mi pregunta. Caleb. Sí. Caleb, ¿tienes una pregunta? Sí. En las escrituras uno encuentra muchas veces que habla de la casa de Jacob y enseguida también habla de la casa de Israel, o el pueblo de Israel y el pueblo de Jacob. Igual. Porque he oído que dicen que cuando habla de Jacob es como el hombre natural e Israel ya es el hombre ya más espiritual. No, puede ser esta interpretación. El nombre Jacob es el nombre de nacimiento del hijo de Isaac, nieto de Abraham, uno de los patriarcas. Cuando él se encontró con el ángel en la entrada a la tierra de Canaán, cuando volvió con su familia desde Harán, tuvo un encuentro con un ángel y ahí se le dio el nombre Israel, que peleó con el ángel y pudo vencerlo. Y este es el nombre del pueblo. Posiblemente la interpretación es que el nombre Israel, que contiene el nombre El, Dios, es el nombre más espiritual. Y el nombre Jacob más terrenal. Nosotros una vez explicamos aquí que cuando se habla de la persona de Jacob, se utiliza ese nombre. Y cuando se habla de Jacob como el patriarca de un pueblo grande, se habla de Israel.
Es más o menos lo mismo la idea de algo más espiritual o más general que representa un pueblo, una sola persona. Gracias, Marta. Voy con Jorge Luis Rodríguez. Voy con las últimas preguntas y comentarios. Sí, dime, Jorge Luis Rodríguez. Gracias, solamente porque es que se habla de un verdadero ayuno. Es decir, Sí. yo estoy tratando de entender como que hubiera otra clase de ayunos que se hacían en ese tiempo. ¿Me puedes aclarar o ampliar? No, mira, el día de Yom Kippur es un día de ayuno de 24, a la hora de la verdad hasta que uno empieza a comer, son como 26 o hasta 28 horas entre lo que uno deja de comer y va a la sinagoga o vuelve y empieza a comer. Hay otros ayunos en el judaísmo, pero ese día es un día completo de ayuno. Bien, muchas gracias. Y vamos con Caleb, sí, Lina. Yo quiero simplemente escuchar a alguien que todavía no tenía oportunidad de hablar. Luis Enmir. Sí, Luis. Luis. Shalom. Shalom. Okay. Sí, te escucho. Eres top, Shana Tová, para todos los que me escuchan. Estoy contento por ver tantas personas preguntando e investigando sobre las fiestas del Eterno. Es importante que mis compañeros, lo que quiero hacer un comentario breve, que Yom Kippur nos llama a la Kedushá, a la santidad, al amor, retrospección al Eterno, búsqueda de la Torá, de las Escrituras, y entender que el Abacadosh, Padre Santo, escogió los sacrificios, escogió el derramamiento de sangre, pero hoy también nos da una oportunidad de revisarnos nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hice la semana pasada? ¿Qué puedo hacer esta semana? Revisar, porque a veces pensamos que estamos guardando Torah, que estamos guardando mitzvot, mandamientos, y realmente nuestra actitud del día a día no es la correcta. Entonces Yom Kippur nos llama a qué estoy haciendo en la mañana, qué estoy haciendo en la tarde, qué estoy haciendo en la noche, a vivir el Shema, no solamente a recitarlo en la Kehilá, en la sinagoga, sino a vivir el Shema, o sea, al acostarnos, a levantarnos, a andar por el camino, de estar meditando en los mandamientos del Eterno. Así que, Hagsamea y Shalom Shalom, ese era mi comentario. Shalom y muchas gracias. Muchas gracias por ese Hag Sameach, porque otra vez mencionas la alegría que hay en ese día, no es un día triste. Gracias. Ahora voy con Rodrigo Estrada. Abro el micrófono, dígame. Rodrigo, no te escucho. Lo siento, no te escucho. Y la última persona, un nombre hebreo, Yohanan. Sí, dígame. ¿Tienes buenas micrófono? noches. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, buenas noches, Malca. Solamente quería yo preguntar, este día de la expiación tiene una íntima relación con esa liturgia que se llevaba a cabo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando se ofrecían los machos cabrios, el único día en el que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Habría manera de que nos dieras una breve explicación acerca de cuál era todo el procedimiento que se seguía en aquel entonces en el desierto? Hasta donde tengo entendido, por ahí incluso hay una cinta roja que estaba involucrada. Bien, una respuesta breve. Primero, hay una diferencia entre lo que se hacía en el desierto y lo que se hacía en el templo. En Jerusalén, cuando ya había un templo que era más instituido. Las
todas las reglas están en el libro de Levíticos y ahora no puedo dar explicación porque no hay tiempo para eso. Como ya no, hasta ahora no sentí la necesidad de hacer un webinario hablando de sacrificios, porque no es un tema relacionado con la vida actual de todos nosotros. Pienso hablar más de otros temas que sí se relacionan con la vida real de todos nosotros. Por eso no creo, no sé, uno nunca puede decir que nunca lo hará. A lo mejor en alguna oportunidad mencionaremos algo de ese rito de expiación con los sacrificios y con enviar un carro un lugar con todos los pecados del pueblo. Es un acto simbólico que creo que no tiene hoy relevancia hoy día. Bien. Veo muchas preguntas y lamentablemente no puedo contestar ahora a todas esas preguntas. Vamos a hacer algo. La próxima semana sí hay webinario. Dentro de 2 semanas no va a haber porque estaremos de vacaciones por la fiesta de los tabernáculos. Yo voy a poner, como siempre, en nuestra página el tema del cual vamos a hablar la próxima semana, pero voy a dedicar un tiempo, no al final, sino al principio del encuentro, si hay algunas preguntas que ustedes tienen después de volver a leer Isaías 58 y querer aclarar algo respecto al texto. Yo creo que hay muchos lugares, muchas fuentes donde ustedes, si se interesan para saber algo más de ese día Yom Kippur, hay muchísimos lugares en el Internet que ustedes pueden buscar. Inclusive yo recomendaría 1 o 2 la próxima semana, donde me parece que es la respuesta es, vamos a decir, sencilla y por otro lado puede satisfacer muchas necesidades de ustedes de conocer y de saber más. Pero no lo tengo a mano, no recuerdo ahora cómo se llama ese sitio. Y les deseo a todos, primero, Shabbat Shalom, y lo segundo, lo que se acostumbra a decir antes de Yom Kippur se dice Hatimah Tova. Hatimah Tova. Hatimah es como el sello del veredicto, que el veredicto sea bueno. Hatimah Tova. El día mismo de Yom Kippur se agrega la palabra Gemar. O sea que ese último día puede influenciar en algo para que el veredicto sea diferente. Hay unos que piensan que ese día se decide si van a vivir o van a morir durante el año. Hay otros que dicen ese día se decide, yo decido con la ayuda de Dios, yo decido cómo voy a ser como persona este año. ¿Qué puedo hacer más como persona al prójimo? Y entonces se dice, el día mismo se dice Gemar Hatimah Tova. Y Shana Tova, por supuesto, porque todavía se sigue diciendo Shana Tova, un buen año. A todos ustedes, y gracias por compartir con nosotros y por venir a este webinario y ser tan activos y leer con nosotros, escuchar, comentar. Me parece fabuloso el grupo que se ha formado.
y la forma que conversamos, una forma tan educada, me parece esa apertura que se ha logrado entre nosotros en ese medio, y los invito a que sigan viniendo y conversamos. Shalom, Leitraot.